En este video te voy a mostrar cómo resolver este circuito donde nos piden encontrar el valor de la resistencia Rx cuando se conoce su voltaje que nos dice que es de 9 voltios. Todo esto mediante la ley de Ohm. Bien, primero tenemos que saber que las condiciones para un circuito serie mediante la ley de Ohm es que la resistencia total es igual a R1 más R2. También otra consideración es que la corriente total es igual a la corriente, en este caso de la resistencia 1, y es igual a la corriente de la resistencia 2, y siempre será igual. También algo que podemos considerar es que el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2, para este caso que son dos resistencias. Podemos apoyarnos también en una tabla en la que vamos a tomar en cuenta el valor de resistencia, corriente y voltaje. Tenemos entonces dos resistencias, una que es de 12 ohms y la otra desconocida que es Rx. Bueno, si tenemos como datos que el voltaje de la resistencia Rx es de 9 voltios, vamos a poner aquí en la columna de voltaje el valor del voltaje de esa que es de 9 voltios. Entonces sabemos que el voltaje total es de 15 voltios, o sea que al hacer la suma de voltajes me debe de dar 15 voltios. Por lo tanto, si ya el valor del voltaje de Rx es de 9, entonces quiere decir que el resto del voltaje debe de estar aquí en la resistencia de 12. Entonces, para este caso, sería de 6 voltios. Ahora, si tenemos 6 voltios en la resistencia de 12, podemos calcular la corriente de la resistencia de 12. Entonces, la corriente en la resistencia de 12 es igual a su voltaje, que es de 6 voltios, dividido entre su valor de la resistencia, que es de 12 ohms. Por lo tanto, la corriente en la resistencia 12, 6 entre 12, nos da 0.5 amperes. 0.5 amperes. Ahora, sabemos por las consideraciones aquí anotadas que la corriente total es igual a la corriente de la resistencia 1 y es igual al valor de la corriente de la resistencia 2. Si la corriente es la misma, entonces ya calculamos que esta tiene 0.5 amperes. Por lo tanto, esta también tiene 0.5 amperes. Si ya tenemos el valor de la corriente de la resistencia Rx y su voltaje de 9 voltios, entonces, mediante una división que nos dice que el valor de la resistencia es igual a voltaje entre corriente, para esto el valor de Rx sería igual al voltaje de la resistencia Rx, que es de 9, entre 0.5, que es su corriente, nos da un valor de 18 ohms. Por lo tanto, Rx vale 18 ohms. Pues bien, mediante este análisis pudimos obtener el valor de la resistencia Rx. Compartan con aquellas personas a las que ustedes consideren que les pueda servir esta información. Gracias.